Entonces, pues vamos a darle un aplauso a Dios por esa acción y lo escuchamos atentamente. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Por qué no saludas a alguien? Ponte de pie. Mira, quítate el frío, el calor, quítate el frío y el calor y ponte de pie, saluda a alguien. Saluda a alguien. Dile cómo has estado desde el domingo que no te veo. Tantísimo tiempo. Acuérdate que nada más es un saludo, no es una prédica, no es un... Dale un cachetadón para que despierte. ¡Pah! De esos guajoloteros. Muy bien. Vamos a comenzar, pero es muy importante siempre, dile que está al otro lado, es muy importante siempre poner las cosas en manos de Dios. Todas las cosas que vayamos a hacer, ya sea trabajar, ya sea viajar, ya sea caminar, es importante ponerlas en las manos de Dios. Entonces vamos a poner esta conferencia en manos de Dios y vamos a pedirle a Dios que nos dé de su gracia, de su favor, de su entendimiento, que pueda abrir nuestro entendimiento. ¿Está bien? Señor, te damos gracias, Padre mío, por tu fidelidad, Padre mío. Ponemos en tus manos esta conferencia. Pedimos que nos hables, que nos dirijas, Señor, que nos des de tu sabiduría, Padre mío, para poder seguir creciendo en nuestra vida, Padre mío, para seguir mejorando, Señor, para seguir avanzando, Padre mío, para no quedarnos estancados, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y nosotros, Padre, pondremos de nuestra disposición para recibirla, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, pues... ¿Alguien vio el video que mandé? Bueno, pues es una conferencia que yo, mire, acá está arriba. Uno propone y Dios ¿qué? Y Dios dispone. Esta conferencia yo no la pensaba dar el día de hoy. De hecho, yo ya la había platicado con el pastor Jairo, el director Jairo. Y la iba a compartir el 23 de diciembre, pero tuvimos una situación en la casa y me tocó compartirla hoy, ¿va? Entonces, doy gracias a Dios porque para mí es un privilegio hacerlo. Siempre yo creo que siempre es un buen tiempo para hablar de las cosas de Dios. Entonces, esta conferencia le puse, cuando no sepas qué hacer, haz la mitad. ¿Tiene sentido para ti eso? O de repente como que no entiendes la idea. ¿Sí? Más o menos. Si no entiendes, no te preocupes. Por eso ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Cuando no sepas qué hacer, haz la mitad. Fíjate bien, quiero que me acompañes a Salmo 119, versículo 105. Salmo 119, versículo 105. Tengo la Nueva Versión Internacional. Te la voy a leer de aquí donde la tengo. Dice, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz a mi sendero. Pudiera parecer una broma decir, me mandaron, un trabajador me mandó un mensaje diciéndome, ya sé qué voy a hacer entonces en el trabajo. Si no sabes qué hacer, haz la mitad. Dije, mira nomás, necesitas escuchar la conferencia. Le digo, porque la idea que tú traes está equivocada a lo que es la intención de la conferencia, ¿va? Y dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies. En aquellos tiempos, la lámpara de aquellas épocas eran unas lámparas pequeñas. Ahorita tenemos luz, tenemos alumbrado, tenemos carros, tenemos todo lo que necesitamos para transportarnos. Pero en aquellos tiempos se usaban las lámparas de aceite, ¿va? La Biblia habla de las vírgenes que unas se quedaron y otras se fueron. Y bueno, esa es la historia. Pero estas lámparas, no creas que eran unas lámparas que alusaban kilómetros. Eran unas lámparas que alusaban a la persona que iba caminando. Y estas lámparas no podías tú
ver el camino hasta que no caminabas. O sea, eran lámparas como para en corto, ¿sí? ¿Cómo ibas viendo el camino? Conforme ibas caminando. Y caminabas, ibas viendo el camino. Y caminabas, ibas viendo el camino. Y caminabas, ibas viendo el camino. Si te quedabas parado, pues no podías ver más allá de a lo mejor 1 o 2 pasos, ¿sí? Dependiendo de cómo estuviera la luz. Muchas veces nosotros queremos el mapa completo para poder hacer algo. Nosotros queremos la luz del día para poder caminar. O sea, ¿cómo? Mira, muchas veces nosotros no queremos dar un paso hasta no ver todo claro, hasta no ver el camino y hasta no ver hasta dónde va a llegar. Y entonces tomamos la decisión. Pero la fe requiere de pasos, requiere de decisiones, requiere de acciones que nos van a hacer movernos, y en el momento que nos movamos vamos a poder ver lo que viene más adelante. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, el error no es dudar, el error es detenerse. Tú pudieras ver el camino de, no sé, 20 metros adelante si está oscuro y no avanzas, ¿no? No vas a ver el camino de lo que hay más adelante. No vas a ver el camino de lo que viene para ti. Mira, un paso de fe o un medio paso de fe. Esto es un paso, fíjate bien. Medio paso y esto es un paso. Un medio paso hace que cambie totalmente tu vida. Te voy a decir por qué. Fíjate bien. Yo estoy aquí. Y si me la paso aquí, ¿y qué va a pasar conmigo si me la paso aquí 50 años? Me voy a morir en 2 semanas. ¿Sí? Pero si yo doy un paso, más bien un medio paso, ¿sabes qué pasó? Ya no estoy en el mismo lugar donde estaba. Avancé un poquito. Avancé un pedacito. Y a veces, cuando no avanzamos, cuando no crecemos como personas, ¿qué pasa con un trabajador? Por decir, que pasa un año y solo sabe hacer lo mismo. Pasa otro año y solo sabe hacer lo mismo. Pasa otro año y solo sabe hacer lo mismo. Pasa otro año y solo sabe hacer lo mismo. ¿Qué va a pasar en determinado tiempo, X tiempo, con ese empleado? ¿Qué va a llegar y qué le va a decir el patrón? Imagínate que llegue alguien que venga con más actitud y que lo que hace esa persona lo aprenda y haga el doble de trabajo que esa persona hacía. ¿Qué va a pasar con ese empleado? Le van a dar las gracias, ¿sí? Porque el no crecer como personas nos estanca. Entonces el error no es dudar, el error es detenerse. Quiero que me acompañes a Mateo 14:29. Y aquí, esta es una historia muy popular, muy conocida. Dice, ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero al salir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y enseguida Jesús le tendió la mano y sujetándolo, lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay 2 cosas en la vida de las personas que siempre van a estar para quererse meter en la cabeza de las personas. Una es la incredulidad y la otra es la duda. Y a veces uno puede decir, pues incredulidad es lo mismo que la duda, pero te voy a decir que no. Incredulidad es cuando una persona intencionalmente dice, yo no creo lo que tú me estás diciendo.
Esa es incredulidad. Una persona determinada a decir, yo no creo lo que tú dices, yo no creo lo que... Es como si te dijera yo, es que un carro trae un motor y una persona venga y me diga, no creo. ¿Por qué? Pues porque se le ocurrió. ¿Por qué? Porque lo pensó. Como yo si te dijera, un bote de velas se mueve cuando hay aire y tú digas, es que no te creo. Intencionalmente tú o la persona a la que se lo diga está confesando esa incredulidad. Pero una duda es un trabajo que está pasando en el corazón mientras tú estás tratando de creer. Y no es malo dudar. A todos nos ha pasado dudar. El problema es cuando nos quedamos vacilando con la duda toda la vida. Y en este caso, Pedro, esta historia es muy conocida por la falta de fe de Pedro, ¿va? Pero yo te quiero poner un ejemplo de esta situación, fíjate. El éxito del medio paso. Yo me imagino la escena, porque no la vi, no estaba ahí, me la platicaron. Pero imagínate tú, Jesús está en el agua, que yo supongo que no era un lugar muy cercano a la orilla, y le dice a Pedro, sal. Y le dice Pedro, ven. ¿Sí? Dice la palabra, ven, dijo Jesús, y Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Y en el momento que Pedro dio el primer paso, bajándose de la barca, caray, qué ole, ahí está. Fue cuando la fe y el milagro se activó. Yo te quiero preguntar, ¿es normal que la gente camine sobre el agua? ¿Tú has caminado sobre el agua? ¿Has visto que alguien camine sobre el agua? Pedro empezó a caminar sobre el agua. Empezó a caminar. ¿Y sabes qué pasó? Vino a su corazón la duda, vino a su corazón pensamientos de, está bien lejos. Todavía, yo pienso que iba a la mitad entre la barca y Jesús y dijo, o sea, quiero que entiendas la situación. Pedro era un pescador, no era cualquier persona. O sea, Pedro se aventaba, yo creo que a sacar los peces del agua y los sacaba. O sea, era un pescador, obvio que sabía nadar. Obvio que sabía nadar, o sea, no era algo nuevo para él, el agua. Y fácilmente él pudo haber dicho, bueno, pues si me caigo, pues nado y me salgo otra vez, ¿no? Pero dice que cuando el viento empezó a soplar, fue cuando empezó a venir temor a Pedro y empezó a dudar en su corazón. Y nosotros nos enfocamos en que Pedro, pues tuvo falta de fe. Ah, ese Pedro. Yo te pregunto a ti, ¿tú te hubieras aventado una de esas? Oye, había otros 15 que se quedaron en la barca y no se salieron de ella. El único que se aventó a decir, va, me salgo, fue Pedro. El único. Y eso lo estuve meditando y no sé si es una locura lo que te voy a decir. A lo mejor hasta es apócrifo, no sé. El director me va a correr de aquí, no sé. Fíjate bien lo que te voy a decir. Pedro es la única persona en la historia que ha sido rescatada por Jesús. Rescatada físicamente. Bueno, yo no encuentro otra persona que Jesús haya rescatado como rescató a Pedro, porque resucitó a Lázaro, pero incluso ni lo tocó. Lázaro, ven fuera, y se separó y se salió, pero él tomó para levantarlo del agua. ¿Sí me explicó? O sea, históricamente Pedro es la única persona que literalmente ha sido rescatado por Jesús, físicamente. ¿Sí me explicó? Y los otros 15 no se atrevieron a salir. Pedro tuvo la valentía de decir, va, me levanto con temor y con temblor, y sacó los pies del agua. Lógicamente, ¿tú lo harías? No, a lo mejor tendrías que tener a Jesús para hacerlo, ¿verdad? Pero tendrías que saber quién es Jesús y tendrá que haber una revelación muy profunda en tu corazón, porque a lo mejor si tu director está fuera en la playa y tú estás en una barca y te dice, sal y ven, a lo mejor la dudas, ¿verdad? Dices, no, pero no es Jesús.
¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es lo que a veces nos hace dudar? ¿Qué es lo que a veces te hace el no poder entender lo que está sucediendo? Yo aquí puse unas cuantas cosas. Déjate, las muestro. Fíjate bien. ¿En qué tipo de áreas podemos estar sufriendo? Relaciones personales, trabajo o negocio, la falta de perdón a los demás o a ti mismo. Porque a veces uno es bien bueno para no perdonarse, ¿verdad? Es que, ¿cómo llegué a hacer eso? Y te aventas 50 años y sigues culpándote por eso que pasó. Bueno, ese es un ejemplo. No cumplir una meta propuesta. A veces la falta de recursos también es una condena que uno va cargando. El exceso de endeudamiento, el no poder salir del endeudamiento. Todavía no te llega la quincena y ya te gastaste 2 más. O sea, ya todavía dices, todavía ni cobras la que sigue, es más, todavía no te llega el aguinaldo y ya no lo tienes. Todavía no llegan las siguientes utilidades y ya las debes. Y a veces es como un ciclo sin fin, como la película. ¿Sí se llama así? Ciclo sin fin, así se llamaba. Pensamientos pesimistas. No, es que me va a ir bien mal. No, es que no la voy a librar. No, es que no voy a poder. No, es que estás ejercitando la incredulidad. Estás ejercitando cada momento de tu vida con pensamientos de pesimistas. Se ejercita la incredulidad. ¿Sí me explicó? Problemas en el matrimonio o problemas con los hijos o con los parientes. Casi uno nunca pasa problemas con los parientes. No, casi eso. Eso es de otras personas de otro lugar. Aquí no, esos no vinieron. Entonces, cuando tienes un ruido en tu motor, o sea, un ruido en tu motor es cuando la duda está trabajando en tu cabeza. Tienes que dejarla trabajar. Tienes que dejarla moverse, porque si tú la reprimes, en vez de dejarla trabajar, nunca vas a tomar una decisión, ya sea correcta o incorrecta. Decisiones gigantes a decisiones posibles. Fíjate bien. Hay una historia, bueno, es como una reflexión, una parábola, no sé. Imagínate una persona que dice, voy a subir el Monte Everest, ¿va? A veces eres tú contra la vida. Una persona que quiere subir el Monte Everest. Y cuando volteas a verlo, dices, pues no, creo que lo suba. Porque tus ojos están enfocados en la magnitud de la situación en la que te vas a meter. ¿Y sabes qué dejas de vista? Los pies que Dios ha puesto para que tú camines. Esos los dejamos de lado. Esos se nos olvida y estamos enfocados en lo imposible que va a ser subir el Monte Everest. Y sí es una hazaña. Y sí es una gran labor hacer eso. Pero cuando tú das un paso a la vez, medio paso a la vez, un medio paso a la vez, esa meta puede ser lograda. ¿Sí me explicó? Fíjate bien. Vamos a Josué 3, del 15 al 16. A veces estamos siendo, ¿cómo se llama el de Misión Imposible? ¿Cómo se llama? Hizo como 50 películas de Misión Imposible. Misión Imposible 1, Misión Imposible 2 y Misión Imposible 3. ¿Cómo? ¿Cómo? A veces queremos hacerle al Tom Cruise, ¿no? Queremos aventarnos un montón de acrobacias y de cosas y tratar de salvar al mundo y a veces pensamos qué es lo que Dios quiere de nuestra vida.
que todo el tiempo andemos a 200 kilómetros por hora. Aquí solamente hay dos, fíjate. El pasado, si tú no superas el pasado, vas a estar en depresión. ¿Vas a estar en qué? Si tú vives el presente, pues vas a estar trabajando. Pero si tú vives en el futuro, vas a estar en pura angustia. ¿Sí? El presente te lleva a la vida real, el pasado te lleva a la vida depresiva y el futuro nos lleva a la vida de ansiedad. Vamos a leer qué dice Josué 3:15 al 16, dice: ahora bien, el Jordán se desborda en el tiempo de la cosecha. En cuanto los sacerdotes llevaban el arca, llegaron al Jordán y sus pies tocaron el agua venía de arriba, el agua que venía de arriba se detuvo. El milagro ocurre en la orilla. Dile que está a tu lado, el milagro ocurre en la orilla. O sea, ¿cómo? Mira, el Jordán estaba en su punto más peligroso. ¿Tú has visto un río desbordándose? ¿Te ha tocado ver? Incluso en los videos, ha salido videos donde está el río así. Incluso hemos escuchado historias de gente que muere porque el río se desbordó. Dice la historia que el Jordán estaba desbordándose porque era tiempo de la cosecha. O sea, el llegar ahí y el querer pasarlo era una locura. Era algo que no se podía, que necesitaban pues esperar a que pasara ese tiempo para poder pasarlo. Pero la instrucción de Dios era: ve adelante y pasa ese río. Y vamos a, mira, quiero que lo visualices. Si los sacerdotes que Dios les había dado la instrucción de váyanse, se hubieran esperado hasta que el río se abriera, ¿qué crees que hubiera pasado? Ahí se hubieran quedado otros 40 años en el puro río esperando que se abriera. ¿Qué tuvo que pasar para que, así como con Pedro, qué tuvo que pasar para que se desatara ese milagro? Tuvieron que llegar los sacerdotes a la orilla y en el momento que pisaron el agua fue cuando se empezó a detener. ¿Cuántas veces tú has esperado tener todo claro para actuar? Hay una historia que Fami me platicaba no me acuerdo si ayer en la mañana, no me acuerdo, de un libro que estábamos leyendo, de una persona, dos personas. Uno era una persona que hacía pan y otra persona era un jardinero. Y la historia del que hacía el pan decía que lo preparaba y que le ponía levadura y que le ponía sabe cuánto y que lo que sabe qué y que sabe cuánto. Y entonces lo metía al horno para empezarlo a cocinar. Por otro lado, el jardinero lo único que hizo fue agarrar una semilla, plantarla en el terreno y regarla constantemente. Los procesos de Dios regularmente no los vemos. O sea que lo que está haciendo Dios regularmente no lo ves. Imagínate si ellos se hubieran quedado a esperar a ver cómo el agua se regresaba o se detenía para poder pasar el Jordán. Ellos no lo vieron. Ellos solamente cuando llegaron y tocaron el agua con sus pies, sintieron cómo el agua se abrió. Pedro, por el contrario, cuando se bajó del arca y pisó el agua, él solo sintió como lo que debería de hundirse se hizo firme para que él pudiera caminar. Hay veces que nosotros queremos actuar hasta que vemos que la cosa se está haciendo, pero la fe es actuar en base a lo que Dios nos ha dicho que hagamos. ¿Sí me estoy explicando hasta aquí? Fíjate bien. La parte de la obediencia es dar ese medio paso. ¡Pum! ¿Tú crees que la persona que preparó el pan
puede ver cómo se está cocinando internamente, pero está sucediendo, ¿no? ¿Tú crees que la persona que plantó la planta puede ver cómo abajo de la tierra está creciendo? ¿Quién está haciendo ya esa obra? La está haciendo Dios, a través de principios que ya están establecidos para que eso suceda. O sea, ¿cómo? Si tú plantas una semilla y la cuidas y la riegas y la procuras, el que hace el milagro de la vida es Dios. El que hace el milagro, el que hizo el milagro de regresar el agua para atrás fue Dios. El que hizo el milagro de que Pedro no se hundiera y pisara en firme fue Dios. Pero ninguna de esas cosas fueron visibles para los hombres hasta que actuaron. Dile al que está a tu lado, hasta que actuaron. Hay veces que necesitamos tener una hoja en blanco, o hay veces que tenemos una hoja en blanco, llenos de frustración, llenos de ¿y ahora qué hago? O sea, no sé qué hacer. ¿Y sabes qué es lo único que tienes que hacer? Apuntar la primera idea que tengas en tu cabeza. Si tú te propusiste, es un ejemplo, llenar un libro o hacer un libro y no tienes ni idea de qué le va a poner ese libro, el primer paso que tienes que hacer es apuntar la primera frase en ese libro para que se active todo lo demás. Si tú dices, es que quiero mejorar mi vida matrimonial, entonces necesitas dejar de pelear y escuchar sin pelear. ¿Qué cosa más difícil es esa? Escuchar a tu pareja sin pelear, sin debatir. ¿Eso no es sencillo? ¿O no, hombres casados y mujeres casadas? ¿Es sencillo decir, sí, tú tienes la razón? ¿De verdad es sencillo? ¿Es sencillo? No, no es sencillo. Es algo que es muy complicado. Tienes conflicto con alguien y lo quieres resolver y no tienes la paciencia para que te diga todas tus verdades. Híjole, eso es complicado. ¿Sí me explico? O sea, tener una hoja, un papel en blanco y ponerle la primera frase, la primera palabra, la primera cosa que Dios pone en tu corazón, te va a ayudar a empezar algo que si continúas vas a lograr. No podemos pensar que si nos quedamos estancados, o si nos quedamos sentados, o si nos quedamos congelados, o si nos quedamos dormidos, las cosas van a pasar. No podemos esperar eso. ¿Qué se necesita, de acuerdo a lo que hemos aprendido, para poder avanzar en nuestra vida? Dar el medio paso de fe. ¿Todos aquí son cristianos, verdad? Bueno, quiero que completen esta frase. La fe es... A ver, otra vez, vamos hasta las 3. 1, 2, 3. La fe es... A ver, vamos a ponernos de acuerdo, que se diga un poquito más fuerte porque no los escucho. 1, 2, 3. La fe es... ¿Sabe qué tanto dijeron? No, pues... ¿qué? A ver, vamos a dar chance al de ahí atrás. ¿La fe es qué? Fuerte, con voz casi como la tienes. ¿Están de acuerdo con él? Es al revés, ¿verdad? A ver. La intención es la que cuenta. A ver. ¿Cómo es? ¿Quién sí se lo sabe completo? Como, a ver, profesor Joel. Es de lo que no vemos. Es de lo que no entendemos. Pero actuamos en eso, lo que es la fe. ¿Quieres avanzar este 2025? Finito, ya tan se acabó. Pero viene el 2026 y con la gracia de Dios y con la vida de Dios en nuestras vidas, esperamos llegarlo, ¿no?
o esperamos tomarlo, o esperamos estar ahí. Y no lo sabemos, la verdad es que no, nadie sabe. Pero lo que sí es una realidad es que si llegas ahí, tienes que seguir creciendo. Dile que está a tu lado, tienes que seguir creciendo. Díceselo, no, como que no la cree. Dile otra vez, tienes que seguir creciendo. Quiero que en esta noche te vayas con esto. Ya estoy terminando. No te vayas con la idea de resolver los próximos 5 años. Porque a veces así somos. Queremos resolver los próximos 5 años, queremos resolver los próximos 6 meses, queremos resolver el próximo mes. Pero a veces lo que Dios ocupa de nosotros solo es que resolvamos en obediencia los próximos 5 minutos de nuestra vida. Y nosotros nos vamos hacia al infinito y más allá como este Buzz Lightyear. Al infinito y más para allá. Y vivimos en ese infinito más para allá en el que nunca llegamos. Porque siempre vamos a estar viviendo en el presente. Aunque tu cabeza esté en 5 años, tú siempre vas a estar en el presente. Y ojalá que estés en el presente y no que vivas en el pasado. ¿Qué acordamos que era el pasado? El pasado, cuando está mal enfocado, está lleno de depresión. El futuro, cuando está mal enfocado, está lleno de angustia, de ansiedad, por cosas que ni siquiera sabes que vas a pasar. Te acuestas en la cama y haces así y dices, dejé prendida la estufa. Dejé prendida, dejé abierta la puerta. No le puse llave a la puerta. Y así está tu cabeza. No preparé la ropa de los niños. Su mecha. ¿No? ¿Te acuerdas? No pagué el teléfono. Y así estás, y así está tu cabeza. Y a veces así está mi cabeza. A veces estoy pensando, hay cosas que a veces me frustran, ¿verdad? A veces cosas que me tienen o me quieren tener así tenso, apresurado, pensando que quiero resolver el mundo. Pero Dios dice en su palabra que lo que necesita de nosotros, fíjate, tengo un último ejemplo que te quiero dar. Y esto está en Lucas 17:14. ¿Me lo puedes poner? Lucas 17:14. Ay, chis, ¿a qué horas estaba esto aquí? No sé si está ahí, ¿sí, verdad? Lucas 17:14 a la 1. Aquí está. Dice, y al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban en el camino, quedaron limpios. Está hablando de los leprosos. Y Jesús les dice, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Si ellos no hubieran levantadose e idose, no sé si está bien, yo creo que está mal dicho eso, ¿verdad? Soy medio raro. Si no se hubieran levantado y se hubieran ido, ellos nunca hubieran quedado sanados. Si hubieran esperado hasta que estuvieran sanados para poder caminar, ahí se hubieran quedado hasta morir. ¿Cuánto tiempo más necesitas tú para levantarte y caminar en esa situación en la que estás pasando? A lo mejor no tienes ninguna, a lo mejor tienes 3,000, no lo sé. Pero yo creo que uno siempre tiene cosas que resolver en su corazón. Siempre uno tiene cosas que resolver en su vida. En la etapa en la que estés, en la etapa de adolescente, en la etapa de niño, en la etapa de adulto, en la etapa de más adulto, en la etapa de casi calaca, en cualquier etapa. Uno tiene cosas que resolver en su corazón. Porque esto se acaba hasta que ¿qué? Hasta que se acaba. Y seguimos en un proceso día tras día, situación tras situación. Yo les decía al principio que esta situación fue nueva, o sea, de yo compartir el día de hoy,
Porque nosotros el domingo ya estábamos a 200 kilómetros por hora preparando todo y ya nos vamos a la congre y esto y que el otro y que vamos aquí, que allá y que allá y que acá. Y de repente, ¡pum!, por allá mi mujer se sale, se resbala de las escaleras y se cae, ¡pum! Se dio un santo trancazo en la espalda. Se abrió aquí el codo. Uno propone y Dios, ¿qué? Dios dispone. Pero lo que sí podemos hacer es ir avanzando en obediencia los próximos 5 minutos de tu vida. Y cuando esos 5 minutos se acaben, aviéntate otros 5 minutos. No busques arreglar la situación del mundo, porque esa está en manos de Dios. Mira, vivimos afanados. Yo a veces vivo afanado, muchas veces vivo afanado, trabajando, que haciendo, que yendo, que viniendo, y a veces no tienes tiempo ni de respirar, porque el afán nos vuelve así complicados. Pero lo que sí necesitamos es hacer lo que los leprosos hicieron. ¿Qué hicieron los leprosos? Le creyeron a Jesús, y en base a lo que Jesús les dijo, actuaron. ¿Tienes problemas financieros? Y Dios te dice en su palabra: dadme a mí primero y probarme en esto, y verás que les abriré las ventanas de los cielos. Y no lo haces, entonces ¿cómo Dios puede obrar en tu vida si no das el paso de fe? Perdonar como yo los he perdonado, pero traes el odio en tu corazón en contra de alguien y no sueltas el perdón. Entonces, ¿cómo queremos no vivir tensos en nuestra vida? ¿Sí dice así la palabra o me equivoqué? Perdonar así como yo os he perdonado. ¿Cómo te perdonó Dios? ¿A regañadientes? Te dijo, pero tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Así como cuando tu mujer te perdona. Sí te perdono, pero caray, entonces, o sea, ¿sí me estás perdonando o cómo está el asunto? O a veces así como nosotros perdonamos con quien nos peleamos, ¿no? Sí te perdono, pero va, y empieza el condicionadero, ¿no? Dios solo quiere una cosa de nosotros: que obedezcamos. ¿Qué quiere Dios? Que obedezcamos. Quiere salir de la situación. Mira, yo no sé la situación que hay en tu corazón. Yo no sé si es problemas financieros, no sé si es depresión, no sé si es ansiedad, no sé si es duda, no lo sé, pero Dios sí lo sabe. ¿Quién sí lo sabe? Dios lo sabe. No somos perfectos, porque perfecto solo Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿estamos de acuerdo que todos somos imperfectos? Perfecto solo Dios. Somos personas de carne y hueso que nos equivocamos, pero ¿sabes qué? Hay una promesa de parte de Dios en la palabra. Fíjate bien. Isaías 30:21 dice: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Te invito a que te pongas de pie en esta noche. Necesitas hacer una cosa. Da tu diezmo. ¿Da tu qué? Da tu diezmo. Pero en todo. O sea, ¿cómo? Cuando nosotros damos el 10% de nuestras finanzas, ¿qué hace Dios? Bendice todo lo demás que nos queda, ¿va? Si tú pones el perdón delante de Dios y dices: Señor, aquí te entrego todo mi enojo,
toda mi frustración, toda mi ira en contra de esta persona, Él va a poder obrar, porque dice la palabra que si nosotros confesamos con nuestra boca nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Si tienes problemas financieros de deuda, pon ese 10% en manos de Dios. O sea, ¿cómo? Pon en manos de Dios, en oración, esa bronca que traes. Si tienes problemas con tu familia, si tienes problemas con tus amigos, si lo que estás pasando es una depresión, si dices ya no aguanto más, me quiero, o sea, se acabó aquí, o estás en tu matrimonio queriéndote estar y no, porque a veces también eso pasa. Tú tienes que decir: Señor, en tus manos, Padre mío, yo voy a poner el 10%. Voy a dar el primer paso de fe. Voy a dar el primer paso que necesito dar para que tú puedas actuar. ¿Cuántos aquí quieren que Dios actúe en sus vidas? Todos, ¿no? ¿Dónde? No lo sé, tú sí lo sabes. Tú sabes dónde quiere que Dios actúe. Pero ahí en eso que tú quieres que Dios actúe, yo te invito a que hagamos una oración de fe. Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar a Dios. Señor, te damos gracias, Padre mío, en esta noche, Padre mío, porque tú no nos pides dar pasos de gigante. Tú nos pides dar pasos de hijos que confían en su Padre. Pasos de hijos que pueden confiar en lo que tú vas a hacer. En esta hora, Padre mío, nosotros estamos confiando, estamos declarando, estamos pensando en nuestro corazón, a pesar de las dudas, Señor, dar ese paso de fe que es necesario en nuestras vidas. Dar ese paso de fe en esta situación. Puedes mencionar la situación en la que estás, la que sea que tú puedas estar, ponla delante de ti. Dile: Señor, en tus manos pongo esta situación, en tus manos pongo mi corazón, o en tus manos pongo mis dedos, dependiendo de la situación que sea. Señor, te damos gracias por tu palabra, Padre mío, y en tus manos ponemos esta necesidad que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a dar ese acto de fe. Si tenemos que pedir perdón, ayúdanos a pedir perdón. Si tenemos que dejar de endeudarnos, ayúdanos a dejar de hacerlo. Si tenemos que empezar a diezmar nuestros diezmos, a ser más íntegros, ayúdanos a hacerlo. Si tenemos problemas en nuestro trabajo, Señor, pedimos que nos ayudes. Si tenemos problemas en nuestro negocio, Señor, pedimos que tú intervengas. Cualquier cosa que haya en nuestro corazón, Padre mío, que tú sabes que aún necesitamos de restaurar, ayúdanos a entenderla, Padre. Ayúdanos a reconocerla, ayúdanos a llevarla delante de ti, para que nosotros podamos empezar a dar pasos de fe que cambien nuestra vida, que cambien lo que aún está mal en nuestro corazón, que cambien lo que aún nos estorba para seguir caminando contigo. Nosotros queremos poder avanzar, queremos seguir caminando, Padre, pero necesitamos de tu mano. Si tú no vas con nosotros, no queremos ir a ningún lado. Si tú no nos diriges, no queremos ir a ningún lado. Pero si tú estás con nosotros, Padre mío, ayúdanos a quitarnos el freno que frena nuestras vidas, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser, descansa en ti.
Pon tu mano ahí en alguien que esté cerca de ti. Y quiero que le pidas a Dios por esa persona. No sabemos qué lucha a veces estamos pasando o qué cosas hay en nuestro corazón, pero lo que sí sabemos es que a veces necesitamos la intervención de Dios, porque si no viene la intervención de Dios, esa situación nunca se va a solucionar. Pídele por la persona que está ahí a tu lado y dile: Señor, ayúdale. Ayúdale a dar ese medio paso que le va a ayudar a salir adelante. Ese medio paso que le va a ayudar a cambiar de la posición en la que está, de estar estacionada a empezar a avanzar. Y cuando ya dé ese medio paso que tú le ayudarás a dar, o ese medio paso que esa persona ha decidido dar, ayúdale a tomar el siguiente, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Porque lo que tú estás buscando es no corazones perfectos, sino personas sin frenos. Personas que puedan avanzar y avanzar y avanzar y avanzar. Como decía Pablo, que proseguía la carrera. Que así podamos avanzar y así podamos seguir creciendo en nuestra vida, creciendo en nuestro corazón, creciendo en lo que somos. Ayúdanos a tener una mejor relación contigo. No preocupándonos por los 5 años, por los 10 años, por los 6 meses, por el siguiente mes, sino preocupándonos primeramente por los próximos 5 minutos que vienen después para nosotros. Y que vayamos dando un paso a la vez, un paso a la vez. Ayúdanos a dar un paso a la vez, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo pido que tú traigas tu bendición, Señor, sobre todas las personas que estén escuchando esta conferencia. Yo pido que tú derrames de tu poder y ayudes, Señor, a que ese paso, Padre mío, de fe que necesitan se active en su vida, Padre mío. Yo declaro que tú activas la fe de cada uno de ellos, Padre mío, donde quiera que estén. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor, y te doy gracias por tu fidelidad, tu amor y tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dan un aplauso a Dios por su palabra. Nos dirige, que nos anima, que nos enfoca. Gracias. Tú estás obrando en medio